Es un gusto poder compartir una vez más con ustedes en la secuencia del estudio de Romanos, ¿no? Acerca de la predicación expositiva, que es algo que estamos en este tiempo desarrollando. Hemos venido tratando algunos temas y en esta ocasión vamos a tratar el tema de cómo el hombre religioso no es salvo a través de las obras, ¿no? La salvación es por la justificación en la fe y la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Bien, vamos a ir a Romanos 4:1. ¿Ya? Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham, porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. El 3 dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, aquí el inicio del título de estos pasajes bíblicos dice, es el ejemplo de Abraham. Pablo cita a Abraham como el ejemplo principal en este tiempo para dar una enseñanza al pueblo judío y ver cómo en el pasado era alguien salvo, ¿no? Cómo es que fueron salvos, y demostrar que la salvación o la justificación es por la fe en Jesús, ¿no? Por la fe en Dios y no por las obras, ¿no? Lo que está aquí aclarando Pablo es a manera de pregunta, diciendo, ¿qué pues diremos? ¿O pensamos que Abraham en la carne o por las obras fue salvo? Pablo está diciendo de ninguna manera, porque si Abraham fuera justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios, tendría de qué gloriarse con nosotros, ¿no? Con nosotros sí, que a lo mejor es mejor que cada uno de nosotros, pero delante de Dios no. Abraham fue salvo o justificado por la fe y no por las obras, ¿no? Este es un contraste bastante común en este tiempo, porque la mayoría de religiones, ¿no? La mayoría de religiones están enseñando que el ser humano debe hacer algo para ser salvo. Independiente de las religiones, no vamos a dar nombres, no vamos a entrar en polémica con eso tampoco, pero sí podemos ver que muchas de los dogmas, en muchas religiones, el hombre tiene que hacer algo para ser acepto delante de Dios. Debe hacer obras, y las obras de alguna forma le dan un hincapié para que sea aceptado delante de Dios. Y Pablo está aclarando aquí en el libro de Romanos que nadie puede ser salvo por las obras. Y para eso nos vamos a ir un poquito atrás a Romanos 3:22. Romanos 3:22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y en el 28, vamos a ir al 28 un poquito más adelante. Miren lo que dice Pablo. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿no? Entonces lo que Pablo está aquí es dando una aclaración de que el hombre no puede ser justificado, no puede ser salvo por las obras, ¿no? No puede ser salvo por la cantidad de obras que pueda hacer, o por lo bueno que pueda creerse ser, ¿no? La salvación o la justificación únicamente se obtiene por la fe en Dios. El versículo 3 de Romanos 4 dice, porque dice la Escritura, ¿qué está diciendo? Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia. No está mencionando ninguna obra de las que hizo, ¿no? No está mencionando que él, no sé, él fue
exuberante en palabra, no era un predicador, no. Él dice que él creyó a Dios. Él creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. La obediencia, cuando él escucha a la voz de Dios en su tierra natal y le dice: Abraham, sal y yo te haré padre de una gran nación. Esa obediencia a la palabra de Dios, esa obediencia o esa fe ciega en Dios es la que le hace salvo. Esa fe es la que le salvó. ¿Por qué Pablo pone como ejemplo a Abraham? Abraham, como ustedes saben, para los judíos es el patriarca más reconocido del judaísmo. Abraham es el padre de la doctrina judía y también es el patriarca de alguna forma de la doctrina musulmana, ¿no? ¿Por qué? Porque Abraham es tanto padre de Isaac como padre de Ismael, ¿no? Y Ismael es el padre de los árabes, de los musulmanes, ¿no? Entonces Pablo pone como referencia a Abraham como alguien de renombre, alguien de importancia. ¿Para qué? Para que puedan tener una referencia y puedan ver cómo es la salvación o cómo era la salvación en el Antiguo Testamento y cómo es ahora también. No sé si recuerdan, hace unas 2 semanas creo, Juan Diego decía que íbamos a enseñar cómo antes se era perdonado a crédito, ¿no? No sé si recuerdan, ¿no? Porque en el tiempo de Abraham el sacrificio de Jesús no existía, ¿no? Jesús no fue crucificado en el Antiguo Testamento, pero la Biblia menciona que creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Y en qué creyó Abraham? Creyó en ese Dios poderoso, en que Él era suficientemente poderoso. ¿Para qué? Para ser su Dios. Y ese poderío en el que Él creyó lo hacía salvo. Vamos a ir un poquito más adelante. Dice el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es un poquito difícil de entender, ¿no? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Lo que está diciendo es que si alguien cree que por las obras se gana el cielo, si alguien cree que por ser más bueno, la justa paga de todo aquello es ser salvo, está diciendo que con eso anula la gracia. La verdad es que nadie puede ser salvo por las obras, por más bueno que sea. Ni siquiera la Madre Teresa de Calcuta, con toda la obra que pudo haber hecho, podía ser salva por aquellas obras. Tenía que ser salva por la fe en el Señor Jesús. Porque cuando pensamos o cuando alguien enseña, cuando una iglesia o religión enseña que las obras son el método o son la vía para ser salvo, créanme, anulan totalmente la gracia. ¿Y qué hacen? Y relegan o dejan de lado el sacrificio de Jesús. Y hacen ver como que las obras, lo que nosotros podamos hacer como seres humanos, es suficiente para nosotros ser salvos. La verdad es que dice la palabra que no hay justo ni aun uno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que haya buscado a Dios. Eso dice la Escritura, no lo decimos nosotros. Entonces ninguna obra de la que nosotros hayamos podido hacer o que pensemos que podemos estar haciendo nos va a dar un grado más de salvación, ¿no? La salvación que nosotros tenemos, esa salvación ha sido dada por el Señor Jesucristo. ¿Y de qué forma? Por gracia. Inmerecidamente, nosotros no la merecíamos. Si nos ponemos a hacer tan solo un recuento de cómo fue nuestra vida, de cómo antes de conocer de Dios, cómo vivíamos, creo que nos asustaríamos nosotros mismos de todas aquellas situaciones, de todos aquellos pecados que hacíamos. Entonces, ¿en qué momento podríamos decir que nuestras obras eran buenas para ser salvos? De ninguna manera. Nunca pudimos haber ganado la salvación por esa parte. Entonces, algo que tenemos que tener claro en este tiempo, y es algo que Pablo está enseñando, es que la salvación no puede enseñarse como la justa paga por las buenas obras.
La salvación es un regalo no merecido. Es algo que nadie pudo haber ganado. Ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés, ni siquiera ninguno de los ilustres hombres importantes de la Biblia que se mencionan en el Antiguo Testamento. Por más buen ser humano que haya sido, no pudo ganarla. Si no hubieran creído en Dios como el soberano, como el todopoderoso, como el sustentador, como el escudo, como la roca firme, nadie hubiera podido ser salvo. Entonces, la salvación del Antiguo Testamento era creer en Dios, y Abraham dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Abraham: sal de la tierra de tus padres y yo te haré padre de una gran nación, una nación nueva, una nación que creerá en Dios, una nación que seguirá tus pisadas, una nación que creerá en el único y Dios soberano. Y esa nación somos nosotros. Abraham no sabía aún lo que iba a hacer el Señor. Me atrevo a pensar que ni siquiera se imaginaba en el sacrificio que iba a hacer al entregar a su hijo para que cada uno de nosotros fuésemos salvos. Pero él ya le creyó a Dios y obedeció su voz y salió. ¿Por qué? Por la promesa que Dios le hizo, de que sería padre de muchas gentes. Pablo está explicando para qué, para que la iglesia en Roma pudiera tener claridad de que si alguien enseña que la salvación se puede ganar por obras, es una doctrina errada. Y nosotros, la iglesia de este tiempo, la iglesia que cree en el Señor Jesús, debe tener claro eso también. Las obras no son el método o la vía para nosotros ser salvos. Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. Las obras, créanme, son la consecuencia o la muestra de que en verdad nosotros somos salvos. Y sí van de la mano, claro que sí. Pero vamos a irlo viendo más adelante. El 6. Pablo quiere demostrar que la salvación en el Antiguo Testamento estaba presente, ¿no? Y era por la fe en Dios. Recuerden que no había el sacrificio de Jesús, entonces solamente una fe en el poderío de Dios podía salvar al ser humano. El 6 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice el 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo está diciendo David, ¿no? Si ustedes conocen la historia de David, David fue un hombre pecador, fue un hombre adúltero, asesinó a una persona, bueno, a miles, ¿no? Pero asesinó al esposo de una mujer para estar con ella y adulterar. Entonces, ¿cómo puede David a través de los salmos dar una declaración, una disertación de aquella bienaventuranza de ser perdonado? Solo alguien que puede sentir el perdón tan profundamente y lo puede experimentar en una forma sobrenatural puede hablar de esa forma. Y Pablo utiliza esta enseñanza de los salmos, utiliza ¿para qué? Para mostrar que la salvación es por la fe en Dios, por creer en Dios. Ustedes saben también que David se arrepintió y ¿a quién le pidió perdón? A Dios, ¿cierto? Muy contrario con Saúl, el otro rey de Israel. Él dijo: quítame todo, pero no me quites, ¿qué dijo? Tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu, quítame todo. Quítame el reino, quítame las riquezas, quítame todo. Pero no me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él entendió lo que es creer en Dios, lo que es vivir para Dios. Experimentó personalmente el perdón de Dios.
de una forma sobrenatural. Y solo así podemos o pudo haber hablado David estas palabras. No sé cuántos de ustedes han experimentado el perdón de Dios, hermanos. Somos una iglesia que comparte el Evangelio de Jesús, la obra redentora de Dios, ¿no? Que predicamos la buena nueva, que sabemos, entendemos y por muchos años en una semana que comúnmente se llama Santa, recordamos muchas veces el sacrificio de Jesús. Pero no sé cuántas veces hemos podido experimentar así, en una forma sobrenatural, ese perdón de Dios en nuestras vidas. Y tener la capacidad de valorar aquello que Dios ha hecho por nosotros. Porque sin duda, siendo ya justificados por el Señor, aún así no somos capaces de hacer al 100% cosas buenas. ¿O me equivoco? Debemos tener claridad, queridos hermanos, en que la justificación, la salvación, tanto en el Antiguo Testamento era por creer en Dios, y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, sigue siendo igual por creer en Dios, por creer en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La doctrina de la justificación nos enseña eso. Nos enseña que somos justificados por creerle al Señor, no por las obras. Vamos más adelante, el 9. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, Pablo hace algunas preguntas y él mismo responde, ¿no? Para hacer ver en qué tiempo fue que a Abraham le fue contada por justicia el creer en Dios. Y si ustedes saben la historia, la circuncisión llegó 13 años después de que Abraham obedeció la voz de Dios y salió de su tierra, ¿no? Y fue con su hijo Ismael con el que primero empezó la circuncisión, ¿no? Y empezó como ¿qué? Como un signo, como un símbolo de la obediencia que Abraham tenía hacia Dios, de lo que él creía en Dios. Hoy en este tiempo no nos circuncidamos de la forma que Abraham circuncidaba al pueblo de Israel, pero nuestra circuncisión es espiritual. Ya iba, las obras son el efecto de lo que nosotros creemos en Dios. Santiago lo relata muy bien y dice que una fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es muerta. Porque estaríamos teniendo ¿qué? Una fe intelectual. Y podemos ver a miles de personas teniendo esa fe intelectual, diciendo, no, yo soy bueno, yo no me meto con nadie, muchas veces. No le hago daño a nadie. Me meto en mis cosas y yo hago lo que tengo que hacer y no me meto con nadie. Soy bueno, solo Dios y yo conoce mi corazón. De verdad que solo Dios conoce el corazón, porque las obras muchas veces demuestran lo contrario. Santiago lo que está haciendo es mostrando que una fe, una verdadera fe en el Señor Jesucristo, una verdadera fe en entender que hemos sido justificados, hemos sido salvos por creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, produce un genuino arrepentimiento. Y ese genuino arrepentimiento, claro que va a producir obras buenas en nosotros. Porque dice la Escritura que hemos sido creados de antemano, ¿para qué? Para buenas obras. Pero nuevamente no podemos caer o debemos tener la claridad de que no por las buenas obras nosotros podemos ser salvos. Nunca debemos olvidar aquello. Entonces Pablo está explicando que Abraham le creyó a Dios antes de la circuncisión, mucho antes. ¿Para qué? Para que los judíos no monopolicen aquello y digan la salvación o la justificación es solamente para el pueblo judío, ¿no? Vamos a leer un poquito más.
El 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese, ¿qué dice? Padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. El 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En esto de la justificación, Pablo está mostrando que Abraham fue justificado antes de la circuncisión. La circuncisión no significa que eso lo hace salvo, ¿no? Y el pueblo judío ha caído en creer aquello, en que los que son circuncidados es el pueblo que es salvo. La verdad es que no es así. Solo aquel que cree en Dios puede ser salvo. No importa cuán bueno haya sido, necesita el mismo grado de justificación como aquel que ha hecho lo peor en la vida. Necesita ser justificado por Jesús. Amén. Pero debemos ser conscientes de esto, hermanos. Hoy en la mañana me levantaba a las 2:30 de la madrugada y me ponía a pensar, Señor, ¿será que la iglesia es consciente de este sacrificio que tú hiciste en la cruz? ¿Será que la iglesia ha entendido en la magnitud de aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor? Y Dios me confrontaba a mí en mi corazón y me decía, no importa tanto lo que piense la iglesia, ¿qué piensas tú del sacrificio que hice por ti en la cruz? Y me confrontaba y decía, Señor, en verdad muchas veces nosotros podemos vivir, ¿no?, por vivir, ¿no? Venimos a la iglesia, estamos el día sábado, venimos aquí, levantamos las manos, cantamos, pero en verdad hemos entendido la magnitud, la grandeza de Dios. Porque déjenme decirles que si hubiéramos entendido toda la magnitud del sacrificio del Señor Jesucristo, muchos de nosotros estuviéramos predicando. Y no aquí, no hablo de este púlpito, hablo de que nosotros estuviéramos predicando afuera, a nuestros familiares, en nuestro trabajo, en el lugar donde nosotros estemos desenvolviéndonos. Y el Señor me decía, me interesa que tú entiendas lo importante que ha sido el sacrificio por ti en la cruz. Y créanme, no me dejó dormir toda la madrugada escudriñando esta escritura, ¿no?, tratando de entender todo aquello que el Señor hizo en la cruz. Y no comprendiendo tanto amor que Él tuvo por una generación que se dedicó a pecar, por una generación que rechazó al Señor, por una generación que no quiso seguir a Dios. Pero Él dice que nos amó tanto, y de una manera que aún nosotros no podemos entender, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Y qué hace esto, hermanos? Esto nos enseña, nos capacita. ¿Para qué? Para que nosotros podamos direccionar, podamos predicar, enseñar a cualquier persona que pueda estar creyendo que las obras son el mecanismo o son la vía para ser salvos. ¿Cuántas personas hay afuera equivocadas, errando, siguiendo un camino que no les lleva a la salvación? Un camino que desde ya les da condenación. Creyendo hacer lo bueno, han dejado la parte importante fuera de sus vidas. El creer en el Señor Jesucristo. Amén. Y sí, lo que el Señor me mostraba a través de esto es que la circuncisión fue dada después como sello para el pueblo de Israel, ¿no?, de la obediencia que ellos tenían a Dios.
Y hace una referencia muy práctica también en este tiempo al cristianismo, en que cuando nosotros creemos en Dios, decidimos creerlo de nuestro corazón. Cuando hay bautismo, nosotros nos bautizamos a manera de circuncisión, pero entendiendo que la salvación ha sido por la fe en el Señor. ¿Y eso qué es? Es un símbolo de obediencia. El bautismo no nos hace salvos. El bautismo no nos salva, no nos justifica. Contrario a lo que muchas creencias de otras iglesias pueden estar enseñando, que el bautismo nos da salvación. No, la fe en el Hijo de Dios nos da salvación, el creer en Él. Si no recuerden, cuando Jesús era crucificado nuevamente, y esta es una ilustración que siempre va a estar en las iglesias, cuando Él estaba siendo crucificado, al lado había un ladrón, y estaba diciendo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice: tus obras fueron buenas, hiciste cosas buenas con tu familia, fuiste honrado, fuiste honesto. No, estaba hablando con un ladrón. ¿Ya fuiste bautizado? No. Lo único que el Señor le dice: de cierto te digo, que hoy mismo estarás, ¿qué dice? En el paraíso, en el reino de Dios. Amén, hermanos. Si esto no entendemos nosotros, que somos el pueblo de Dios, ¿cómo lo va a entender las personas que están fuera? Perdón. ¿Cómo lo va a entender las personas que están fuera, queridos hermanos? Vamos más adelante, por favor. Vamos a leer el 13. Porque no por la ley, dice, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que dice por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Juan Diego lo ha predicado muchas veces, que la ley no es la vía para la salvación. De hecho, él lo ha dicho, y creo que todos deberíamos estar en esa misma respuesta, que si nosotros nos hiciéramos un autoanálisis de en qué mandamiento nosotros hemos pecado, creo que en todos y todos, ¿no? Entonces la ley no es el mecanismo, no es la vía para ser salvos. La ley lo que hace es mostrarnos la necesidad del Salvador que necesitamos en nuestras vidas, de Cristo Jesús. Nos hace ver la necesidad que necesitamos de Dios. Solos no podemos, por nuestras obras no podemos. Nunca hemos sido tan buenos para merecerlo. Ni siquiera Abraham. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si Abraham hubiera sido bueno, tendría algo de qué gloriarse con nosotros, pero para con Dios no. Si no, imagínense delante de la presencia de Dios, alguien que se crea tan bueno, ante la majestuosidad, la santidad, todo la magnificencia del Señor. ¿Cómo puede presentarse alguien a tratar de impresionar a Dios? No va a poder. Ni siquiera Abraham, ni siquiera David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Necesitaban, así como se necesita ahora, creer en Dios. Es la única vía para la salvación. Amén. Vamos a ir más adelante. Pues la ley produce ira, dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El 17. Como está escrito, dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No sé si notan ustedes lo que dice en el 17. Dice, te he puesto
por padre de muchas gentes. Le está reafirmando lo que ya estaba haciendo el Señor. Lo estaba viviendo Abraham, no lo estaba viviendo en ese tiempo, pero Dios ya se lo estaba confirmando. Era un hecho que iba a pasar. Abraham no podía imaginarlo a lo mejor, pero Dios ya lo vio. Porque Él hace todo. ¿Y qué dice? Llama a lo que no es como si fuera. Abraham, vamos al 18. Él dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El 19, y no se debilitó en la fe, dice, al considerar su cuerpo que estaba, ¿qué dice? Ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Imagínense a Abraham, dándole una promesa de tal magnitud con un cuerpo de 100 años. Nosotros que nos acercamos a los 40 ya nos duele todo. Imagínense a Abraham con una promesa a sus 100 años, agotado de haber trabajado en el campo, en un sol tan canicular como es en Medio Oriente. El de Catamayo creo que le queda corto al de por allá. 100 años. Pero él le creyó a Dios. Y su fe no se debilitó al ver su cuerpo, que dice que ya estaba como muerto. ¿Cuántas veces lo que puedes estar viviendo, experimentando, está determinando tu fe en Dios? ¿Cuántas veces las circunstancias han hecho que tú empieces a cuestionarte si estás siguiendo realmente el verdadero camino de Dios o la verdad? ¿Cuántas veces? Hablaba de una fe intelectual hace un momento, y es que los que viven una fe intelectual se mueven por las circunstancias. Cuando todo va bien, cuando las finanzas están bien, cuando el trabajo es próspero, cuando hay buena provisión, es fácil seguir a Dios. Nos reímos, nos regocijamos, estamos muy contentos, todo está yendo bien. Pero ¿qué pasa cuando estamos siendo probados? ¿Qué pasa cuando las circunstancias están en nuestra contra? Y eso es lo que está diciendo. Él creyó esperanza contra esperanza. Él no vio ese muro de limitaciones, ni en su cuerpo, ni en la matriz de Sara. Él no vio esas limitaciones. Él lo único que se proyectó en su mente y en su corazón, creyó de tal manera en que la promesa de Dios es fiel y verdadera. Y en eso se mantuvo. Y Dios cumplió su promesa, claro que cumplió su promesa. Le nació un hijo del vientre de Sara. Y hoy hay miles y miles de personas que seguimos las pisadas de Abraham, creyendo en Dios como nuestro justificador, como nuestro Salvador. Amén. Entonces necesitamos entender esto, necesitamos tener una claridad firme y absoluta de lo que es la justificación, la doctrina de la justificación, para que nunca perdamos el rumbo, ni sea nuestro ego el que nos desvíe del camino, ni sean las circunstancias también. Cuando empecemos a querer desmayar, acordémonos de Abraham, cómo estaba en su cuerpo ya muerto, y hasta dónde llegó, por la fe en Jesucristo, por la fe en Dios. Vamos a ir al 20. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí nos puede estar dando una enseñanza bastante buena y clara. Cuando tengamos esos ataques que muchas veces pueden hacer querer desmayar nuestra fe, pueden enflaquecer lo que creemos en Dios. ¿Qué dice que hizo Abraham? Se fortaleció en fe. ¿Haciendo qué, hermanos? ¿Haciendo buenas obras? ¿Haciéndose motivación él mismo? No, dice dando gloria a Dios. Esa es la forma. El 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Entonces lo que esta enseñanza nos está diciendo es que el hombre religioso, aquel que se cree que porque es bueno, está haciendo las cosas bien, ¿no? Va a la iglesia, ¿no? Y tiene una relación así a medias, piensa tener una relación con Dios, es algo, déjenme decirles que Pablo está diciendo que esa es una fe intelectual que no está llevando a la salvación a nadie. Necesitamos tener la claridad de que la salvación o la justificación, la doctrina de la justificación se basa en que nosotros debemos creer de tal forma que nuestro corazón diga: en verdad yo soy un pecador, Señor, y yo te necesito a ti para ser salvo. Punto. Necesito que tú ocupes mi lugar, y eso es lo que básicamente hace la doctrina de la justificación. Jesús ocupa el lugar que a nosotros nos correspondía. ¿En qué? En recibir la sentencia cuando Él está en la cruz. Recibe todo lo que a nosotros nos correspondía. Y la única forma de hacernos acreedores de la salvación o de la justificación es solamente por creer en Jesús. Lo fue en el Antiguo Testamento. Abraham, ¿no? Y todos aquellos que creyeron en Dios fueron justificados. Y les fue contada, dice, por justicia. De la misma manera en este tiempo a nosotros. La fe en el Hijo de Dios nos es contada por justicia. Ponte de pie, hermano, un instante. A lo mejor el camino nos ha causado muchas circunstancias, ¿no? A lo mejor alguien nos enseñó de una manera errónea de que necesitamos estar más cerca de la iglesia o del pastor para ser más salvos. La verdad es que necesitamos a Jesús y al 100% en nuestras vidas para ser salvos. A lo mejor la religión nos enseña que son las obras las que nos lleva a tener salvación. La verdad es que Jesucristo es suficientemente poderoso para otorgar salvación a cada uno de nosotros. A lo mejor nuestro intelecto muchas veces nos ha traicionado y nos ha dicho: algo tendrás que hacer para ser salvo. Pero la palabra nos enseña que el único capaz de dar su vida como sacrificio valedero en la cruz fue Jesús. Y fuera de Él no hay salvación, dice la Escritura. Así que no importa lo que haya estado desviando nuestro conocimiento, nuestra fe del Señor, nuestra fe en el Señor. Es tiempo de que tengamos claridad y es tiempo que empecemos a descansar en la obra ya hecha por el Señor Jesucristo, no cargándonos algo que a nosotros nunca podríamos lograr hacer. El Señor Jesús lo hizo todo. Él ya lo ha hecho, hermanos. Él ya lo hizo. Lo único que nos queda a nosotros es enorgullecernos de nuestro Salvador, porque solo en Él hemos sido justificados. Y la fe en Él nos ha sido tomada en cuenta como justicia en nuestras vidas. Amén. Gracias, Dios, te damos por esta tarde, traer un poco de claridad a nuestras vidas, que nos manejemos en la verdad, Señor, de tu Evangelio, en la verdad de tu palabra, en la verdad que solamente tú puedes traer salvación a nuestras vidas, Señor, y que las obras son la evidencia de una fe firme en ti, Señor. Son solamente la consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. Y eres tú como nuestro suficiente Salvador, Señor. Bendito Dios, yo te doy gracias, Padre.
porque traes enseñanza fresca a nuestras vidas. No nueva, porque ya tú lo has dicho hace muchos años, pero sí renueva nuestras vidas con esta enseñanza, Padre. Nos da firmeza, Señor, nos da convicción de que hemos escogido la mejor parte en creerte a ti, Señor. Bendito Dios. Fortalece los huesos de mis hermanos, Señor. Dales fuerza, Señor, para que no desmayen en el caminar diario. Y que así como Abraham, Señor, no viendo su condición, Padre, pudieron afirmar su fe en ti, nosotros podamos hacer de la misma manera, Señor. Siempre firmes en la fe del Hijo de Dios, en la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, te doy por este tiempo, por la enseñanza, por la palabra que tú traes. Bendito Dios, para la congregación, para mi vida y para la vida de cuantos creen en ti, Señor. Padre amado, quedamos en tu absoluta presencia para seguir con lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Te damos gracia, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.